Bueno, entonces estaba claro que María Zambrano se da cuenta de que ella ha iniciado un camino nuevo, independizándose de su maestro, cuando Ortega y Gasset responde de una manera incluso sarcástica a la lectura de su escrito Hacia un saber sobre el alma. Entonces, en ese momento, en el año 1934, se inicia un recorrido que estábamos examinando cómo va a desembocar en los textos que redacta en 1939 en México, el año que se produce la derrota definitiva en la guerra española del bando republicano, que era el de María Zambrano. Eh, Naturalmente hay una serie de escritos, los escritos de la Guerra Española, que están entroncados con esta cuestión de hacia un saber sobre el alma, o que se entroncarían con esta cuestión de hacia un saber sobre el alma, porque en este escrito ella nos había hecho referencia a las famosas razones razones de amor o razones del corazón pascalianas y al Ordo Amoris de Max Scheler, en el sentido de que hay razones para el amor que el pensamiento racional ha desatendido, pero de la misma manera podríamos pensar que hay razones para el odio, porque el odio puede estar, igual que el amor, más o menos justificado. En términos de racionalidad emocional, se puede sin duda ninguna hablar de la posibilidad de un odio racional, visto tanto desde la situación precedente como desde el objetivo futuro que se aspira a conseguir. Si pensamos lo contrario, vayámonos de vuelta a 1937, cuando la aviación fascista está bombardeando Madrid, y entonces Zambrano reflexionará sobre el tipo de humano que representa el hombre fascista. El hombre fascista, según ella, aplicaría su rencor a la inversión sistemática de la estructura de lo real, de una vida que él no soporta como es, entonces se dedica a la falsificación sistemática de la realidad, a su inversión, de manera que el hombre fascista para Zambrano, en estas páginas de la guerra, sería algo así como el resentido, la figura del resentido de Nietzsche, ¿no? El resentido esencial que se halla lleno de odio a la vida. Por poner nosotros un ejemplo de esta inversión característica, Franco iba a fusilar por rebelión a los mandos militares que no se rebelaron o que se negaron a rebelar a su lado contra la República. La filósofa concluye en estos escritos de la guerra que la inteligencia tenía en aquel momento que ser también combatiente. Lo mismo que en Grecia, donde la razón nació armada, combatiente, Palas Atenea vestida con casco portando lanza y escudo. Con la guerra de España estaríamos, esto es lo que nos interesa, ante el fracaso definitivo de la tradición greco-cristiana, nos dice María Zambrano, pero también de la cultura moderna romántico-liberal que es su heredera. Ahora es cuando la nueva razón, la razón armada, tiene que demostrar a las personas que la inteligencia es de verdad efectiva y transformadora de la realidad. Lo que ocurre entonces es que las razones del corazón se habrían encarnado a más no poder en la tragedia de España, como si se les hubiera dado un nombre, el de una tierra. Por eso, a María Zambrano hubo un momento en que, según ella, le exasperó el silencio aterrador, decía, de los intelectuales que callaron en la contienda, sobre todo el silencio de su maestro, naturalmente. Porque en María Zambrano no podía entender ese silencio, por mucho que lo intentara. No lo podía concebir humanamente. Era una prudencia, en cierto modo, la de Ortega, como luego va a decir, inmediatamente después, lo va a decir María Zambrano, una prudencia que en un filósofo puede ser comprensible. Una prudencia, además, en el caso de Ortega, perfectamente lícita, pero en un primer momento ella vio
en el silencio de Ortega, una filosófica objetividad propia de aquel que nunca se deja arrastrar por el amor, porque está incapacitado, porque no puede traspasar los límites de su propia moral. Por eso, esa prudencia del filósofo, ese silencio de Ortega, se le aparecía a ella en una frase importante como una falta de misericordia. En la actitud neutral de Ortega, también de Azorín, no iban a jugar para nada precisamente las razones del corazón. Ortega conservó, callando por completo, su lucidez de filósofo, mientras que María Zambrano, por su parte, había renunciado a esa lucidez de la filósofa porque se hallaba arrasada, en cambio, por otra clase de lucidez, la que nace de la exasperación del amor, a aquello que vemos nos van a destruir. Sin embargo, poco después va a tener lugar un cambio muy decisivo cuando nuestra filósofa, prácticamente nada más que un mes después, con ocasión de la salida de imprenta de la obra de Ortega, Ensimismamiento y alteración, aprovecha para proclamar su respeto por el acallamiento de Ortega durante los años de la guerra y ya antes en los años que precedieron a la guerra. Sin duda también porque Zambrano habría descubierto en ese momento que el silencio de Ortega procedía también del hondo compromiso del pensador con la realidad española, el hondo compromiso de ese meditador callejero que era el pensador madrileño. De manera que ese silencio, que era desesperante para quien como ella necesitaba de su reflexión, procedía asimismo de la necesidad de su pensamiento. No en vano venía el filósofo desde hace muchos años introduciendo razón en el delirio de la vida española, introduciendo razón en la locura. La filosofía de Ortega había proporcionado, nos dice María Zambrano, a los españoles la razón de amor de la que estaba tan hondamente necesitado la vida española, ¿no? He aquí que, esta vez con ocasión del recuerdo del maestro, Zambrano iría transitando de unas razones del corazón a otras, de las razones del odio, justificado porque había nacido del amor inicial amenazado, a las razones que podríamos llamar del amor, en el sentido concreto de que se pasa de la razón armada a la razón misericordiosa. Esto lo recuerda la pensadora cuando nos dice que cuando los vencidos cruzaban la frontera aquella mañana lívida, ella sintió más que nunca, a la vista de aquellos viejos, de aquellas mujeres con niños, de aquellos hombres con corderos, con vacas, la urgente necesidad de recoger y clarificar en razones de amor todo el dolor de un pueblo, que es lo que había venido haciendo con su filosofía Ortega y Gasset. El tránsito personal de la razón polémica a la razón misericordiosa se consuma y se asienta definitivamente en el momento perfecto de Morelia en el que aparece filosofía y poesía. Pero es cierto que se iría preparando durante la guerra civil misma. Por ejemplo, cuando Zambrano escribe en el año 1937 a propósito del libro sobre la contienda que había publicado Antonio Machado, que para ella era otra de las figuras paternas más importantes. Escribiendo de poetas españoles que han filosofado sobre su obra poética, como el mismo Machado, como San Juan de la Cruz, pero también atendiendo a la filosofía de los versos de Jorge Manrique, es como la cultura española termina por entrar en tromba en la consideración zambraniana de la razón poética como alternativa necesaria y urgente a la evidente catástrofe occidental del racionalismo de la razón discursiva, esto es, de la catástrofe a la que nos ha llevado un desgraciado idealismo que habría sido
al parecer de María Zambrano, la matriz de todos los fascismos. Machado, como San Juan de la Cruz, empapa sus versos de razón, nos dice Zambrano, al hacerse cargo racional de su poesía, porque tienen y tenemos necesidad de ello. Los pensamientos del poeta son de forma inmediata razones de amor, porque reintegran a la unidad, por la poesía, los fragmentos del mundo estallado. Los pensamientos del poeta testimonian así un amor infinito a la realidad, porque a la realidad le reintegran por la poesía toda la íntima sustancia que la abstracción propia de las ideas le habría arrebatado. En estas páginas de Machado, que escribe, sobre las que escribe María Zambrano, se establece de una manera ya bastante cristalina la contraposición entre razón conceptual o científica, que se trata de un conocer idealista que descualifica y desubjetiviza la realidad y la vacía con ello de toda su sustancia, y por otra parte la que en el futuro sería la alternativa propiamente zambraniana, la de un procedimiento que, como dice ya Machado en estas páginas, genera intuiciones que no llegan a cuajar en conceptos fantasmales y que gracias a ello es un procedimiento que atiende a rellenar los vacíos de realidad que habían sido consecuencias del proceder verdaderamente demoledor de la razón discursiva y conceptual. A continuación de una cita del poeta, del texto de Machado, Zambrano anota lo siguiente: razón poética de honda raíz de amor. Es la primera aparición en los escritos zambranianos en los que aparece la expresión razón poética. Esta cita anterior, estas palabras de Machado, que ha trasladado a su texto Zambrano, decían lo siguiente: poesía y razón se completan y requieren la una a la otra. La poesía vendría a ser el pensamiento supremo por captar la realidad íntima de cada cosa, la realidad fluente, movediza, la radical heterogeneidad del ser. Hasta aquí las palabras de Machado, de modo que frente al idealismo que compendia y en el que desemboca la filosofía europea, frente a toda la cultura de Occidente, que en ese momento se hallaría triturada por una crisis verdaderamente radical, se va a reivindicar el realismo que para Zambrano es consustancial a la cultura española. Un realismo que hay que entender en cualquier caso como un realismo poético, un realismo que podríamos llamar a lo mejor más que estoico, nietzscheano, aunque María Zambrano, como sabemos, vaya a hacer tanto hincapié en el estoicismo como filosofía natural del español, del pueblo español, si es que hay alguna filosofía que pueda ser natural para algún pueblo, ¿no?, como advierte ella. Porque es el caso que no solo hay que reconocer lo real, no solo en este realismo español se trata de reconocer lo real, sino que además y sobre todo se trata de aprobarlo. Y por eso la referencia a Nietzsche es fundamental. Es decir, hay que amar la realidad o incluso zambranianamente hay que amar lo real infinitamente. Este amor a lo real es lo único que para ella puede introducir un orden en la realidad, pero respetando a la vez su propia contextura, sin vaciarla de su sustancia íntima. Así que el amor a lo real es la definición misma de la poesía, como creación de lo real que consiste en llevar hasta el final sus posibilidades, ¿no? Hay una distinción de Ortega que María Zambrano piensa que es muy importante, la distinción entre lo que es y lo que hay. El ámbito de lo que hay es mucho más amplio de lo que es. Entonces, de alguna manera, la poesía se ocupa, como amor a lo real, de llevar a los semiseres, a los seres reales que todavía no son seres del todo, a sus últimas posibilidades, ¿no?
La de la poesía sería una creación que al respetarla alumbra la realidad y no la borra, no la avasalla, no la sacrifica a la idea. Es un amor infinito a lo real, por amargo que lo real sea. Es exactamente la actitud nietzscheana, dionisíaca, una actitud que se vuelve capaz de transformar lo real porque al aprobarlo se lo despoja de su amargura. En fin, aquella mañana lívida en que se dispone a cruzar la Junquera, llegará a pensar Zambrano en la mirada de su maestro Ortega, aportándole las razones de amor que en ese momento le serían a todos los derrotados más necesarias que nunca. Es la mirada del padre que es Ortega, de la figura paterna que es para ella Ortega, pero también de su propio padre, don Blas Zambrano. Es ese logos caritativo del río Manzanares que se llega a identificar frente a la barbarie de una guerra, que en realidad es una guerra que consiste en una invasión extranjera. El logos del Manzanares, como logos caritativos, se llega a identificar con la misma sustancia del pensamiento español. Y la tradición española cuando no se la falsifica, cuando no se la invierte. Por ejemplo, Séneca, ¿no? Con su consigna estoica que nos anima a prescindir del miedo y por lo tanto también de la esperanza. El senequismo habría penetrado profundamente nuestra cultura popular porque representa la sagacidad psicológica que cuida de nuestros desequilibrios anímicos con la sabiduría de la reflexión. Sabiduría que viene de tan lejos. La razón estoica es una razón maternal, es materia, madre, es una razón divinamente materialista, dice María Zambrano. Y como tal, es incapaz de despegarse de lo concreto, del cuerpo, de sus padecimientos, de sus alegrías, que por supuesto también las tiene. Es la razón hecha madre, nos dice Zambrano, que en Séneca significa resignación hasta cierto punto, pero una resignación en la que vendría a encarnarse una radical actitud de resistencia, una resistencia frente a la violencia representada por la filosofía clásica como violencia del concepto intromisión en nuestra intimidad por parte de la imperial razón discursiva. De este modo, reparte Zambrano el nuevo campo que está descubriendo y dando a luz. Del lado que a ella le interesa se halla la poesía, y por virtud de la poesía las razones de amor, la mirada de los padres, la razón hecha madre, el pensamiento español, la resistencia a la invasión. El amor instaura un orden particular. La razón que el amor es capaz de introducir en la más infernal de las sinrazones, incluso en la sinrazón de España, sería desde luego el saber de lo que más nos importa. Ese saber con el que Galdós escribe. Ese saber que se plasma en las novelas de Galdós y sobre todo, en este momento por lo menos, es ese orden del amor que se plasma fundamentalmente en el personaje de Benina de Casia, de Nina, el protagonista de Misericordia, la novela de Galdós. La razón misericordiosa es un género de saber o de razón esencialmente antipolémico, una razón que no discute con nadie, que no rebate a nadie, sino que se limita a superar al supuesto adversario por la creación. El realismo de las novelas de Galdós es el realismo característico de la razón poética, para Zambrano. Ella misma también realista, porque crea. Y es que, como vimos, a la realidad solo se le puede hacer justicia aprobándola, pero jamás pretendiendo avasallarla, porque además eso sería pretender lo imposible. El amor de Nina, en Misericordia, organiza todo lo que la rodea, de manera que con esta organización suya todo lo que la rodea llega a ser lo que realmente es. Por cierto, que se puede decir que Nietzsche veía en esta potencia del amor
el grado más elevado de la voluntad de poder, que es una expresión que evidentemente a Zambrano no le hacía ninguna gracia. La de verdad poderosa, la que supera a todos y a todo, es el personaje de Nina. Y escribe María Zambrano: Misericordia, la novela de Galdós, es la razón de la sinrazón de España, el orden en el disparate y la locura. Y en este sentido, Razón de la sinrazón, hecha patente, está más allá del libro genial y profético de nuestro pueblo, en la misma línea y más allá del mismo Don Quijote.